Bueno, pues buenas tardes. Aquí estoy un ratillo que me voy a conectar porque quiero hacer unas cosillas y va a repasar unas cuantas cosas sobre Sierra Bermeja. Y es que estoy preparando una presentación sobre los pinzapares de Andalucía, principalmente bueno, Sierra Bermeja, porque ahora, como veremos, es un tema que ha estado candente con el tema del incendio. Y entonces, bueno, quería echar un rato aquí, pues revisando un poco algunos datos sobre esto y compartirlo con vosotros mientras me estaba tomando aquí el cafelillo, pues echar un vistazo con vosotros, como os comenté en el primer vídeo que íbamos a estar viendo alguna cosa y que si estaba haciendo alguna cosilla, pues lo compartiría en el momento, por si alguien también quiere participar o quiere echar un vistazo. Aquí estaba viendo un poco la plataforma de Sierra Bermeja Parque Nacional en Facebook. Bueno, sabéis que esta gente lleva muchísimo tiempo luchando por la declaración de Sierra Bermeja como parque nacional. Una de las muchas eh, alternativas que hay a la hora de intentos de protección de este espacio. Y además podemos luego un poco más adelante hablar también de la riqueza que realmente tiene este territorio y de las peculiaridades o las particularidades a todo tipo de niveles que tiene Sierra Bermeja, como para que por supuesto tenga la posibilidad de ser declarada como un espacio natural protegido. Y bueno, pues es una de las muchas plataformas para esto, ¿no? También Ecologistas en Acción, también en Estepona y en toda esta zona, ha luchado también y por lo mismo para la protección del territorio, y además también ha habido otras alternativas como por ejemplo la incorporación de Sierra Bermeja, de este territorio dentro de lo que sería la protección del Parque Nacional, de lo que es ahora el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Aquí, por ejemplo, de esto último que estaba comentando, estaba revisando un poco cómo aquí tenéis la extensión de Sierra Bermeja, de lo que sería ahora mismo lo que, bueno, ha sido el famoso y desgraciado incendio. Y como por ejemplo, en este caso, una de las propuestas es la inclusión de todo el territorio de Sierra Bermeja en el territorio de lo que sería el actual parque, que pone actual Parque Natural Sierra de las Nieves, que como sabéis ya no es así, es el actual Parque Nacional Sierra de las Nieves. Es decir, como digo, una propuesta que intentaba, pues bueno, pues incluir este territorio dentro de este y que conformara todo un parque nacional. Esta es una de ellas. Dentro de esta zona de Sierra Bermeja podemos ver, por ejemplo, pues esta pequeña mancha que está aquí dentro sería lo que es la parte que está protegida por la Junta de Andalucía. Creo que desde el año, no sé si, ahora lo miraremos después, en el año 89, no estoy muy seguro, que sería el paraje natural de los Reales de Sierra Bermeja y que, como sabréis, porque también ha habido muchísimas noticias en estos días, es el territorio concreto que alberga el famoso pinzapar maduro de los Reales de Sierra Bermeja. Es un pinzapar, no solamente hay pinzapos dentro del paraje natural de los Reales, hay pinzapos también en una mayor extensión, en otras zonas, pero son pinzapos que están mezclados con pinar y mezclados, digamos, con otras formaciones vegetales. En este caso aquí tenemos un pinzapar bastante maduro, muy desarrollado, y bueno, y una muestra estupenda de pinzapar, además, sobre un suelo muy especial, como veremos también. Ahora mismo no voy a hablar ni tengo mucha intención de hablar sobre los pinzapos y sobre los pinzapares, porque precisamente si estaba echando un vistazo a la documentación y estaba revisando un poco todo es porque voy a hacer una presentación concreta del pinzapo, hablando del árbol y hablando de las formaciones de los pinzapares. Creo que, bueno, hay mucha gente por aquí que sabe perfectamente lo que son los pinsapos y lo que es el pinzapar. Pero también creo que habrá mucha gente que lo escuchará un poco de oída y, bueno, pues tampoco tiene una idea muy detallada de, pues bueno, pues cómo es el árbol, en concreto, cómo es esta gimnosperma, qué particularidades puede tener dentro de la península ibérica, que es tan especial en este árbol que tenemos endémico aquí en la península y además que está muy protegido. Es decir, no todo el mundo estoy seguro de que tiene conocimiento en detalle de cómo es exactamente el pinsapo o qué particulares tiene. Entonces, eso es lo que voy a tratar más adelante en una charla que, como digo, estoy preparando y que compartiré por aquí en directo también y que se quedará grabada en el canal de YouTube, al igual que esto. Esto es lo que sería, pues bueno, pues una repasada, como dije en el vídeo de presentación un poco del canal, pues para eso, para compartir con vosotros todo esto de aquí, todo lo que yo voy haciendo normalmente durante el día.
Bueno, pues de Sierra Bermeja, esta página es muy, muy activa, ¿eh? La de la plataforma de Sierra Bermeja Parque Nacional. Llevan luchando desde hace muchísimos años. Tengo que deciros que la declaración de Sierra Bermeja como un espacio protegido tiene apoyo científico, tiene totalmente un apoyo científico, es decir, tiene características y peculiaridades propias como para la determinación de algún tipo de categoría de protección e incluso de parque nacional o qué mínimo que la inclusión en el territorio de la Sierra de la Nieves como parque nacional. Yo totalmente de acuerdo y creo que muchos compañeros también lo están y lo estarán perfectamente. Y bueno, han ido publicando, como os digo, un montón de noticias de cómo ha ido afectando el incendio forestal, que incluso sé que se ha hecho eco de este incendio, se ha hecho eco incluso los medios extranjeros, incluso rusos, que he visto incluso publicaciones rusas hablando de esto y sé que hay países nórdicos también que han estado muy pendientes de cómo se ha ido desarrollando este incendio. Un incendio que además ha cambiado, en cuanto a la información, ha cambiado muchísimo en los datos. Tuve la suerte también de que un compañero, un amigo, me daba datos desde dentro, estando él trabajando en la extinción del incendio, me daba un poco de datos sobre la evolución del incendio, sobre las hectáreas que se estaban quemando, qué es lo que opinaban algunos de los ingenieros de montes que trabajaban allí. Y bueno, ya desde el principio se hablaban de 8 hectáreas, o sea, es decir, de muchísimas hectáreas, 10 hectáreas ya incluso en los primeros días. Entonces, bueno, es una barbaridad, la verdad. Bueno, ahí vienen unas cuantas noticias. Vamos a ver. Por aquí. Han vuelto de nuevo. Esto también es muy curioso. Claro, han aprovechado también todo esto y han vuelto a desarrollar la campaña de Parque Nacional también, han reactivado, digamos, han reactivado todo lo que es la plataforma de Change.org y van casi por 25.000 firmas, ¿vale? Lo que demuestra el amplio respaldo que tiene la propuesta integradora, y es que esta campaña se ha vuelto eso para intentar un poco aprovechar la situación de lo que ha ocurrido para hacer hincapié en la necesidad de la protección. También hay mucha gente que está poniendo muchas fotografías ya y están subiendo allí a la sierra y están echando las primeras fotografías, como por ejemplo Pablo Aragón Macías, que también he recogido algunas de las fotografías que ha ido echando el de la sierra también. Sé que ha subido creo que con el programa también de televisión de Español en directo, España en directo, no sé cómo se llama exactamente, Pepo Catele. Aquí lo tenemos, Pablo Aragón, y ha ido poniendo muchas fotografías de la situación del Pinsapar, la situación de los pinares y cómo se lo ha ido encontrando en el ascenso. Ha intentado también sacar algunas fotos un poco más positivas de la situación y todo esto. El 14 de septiembre ya publicaron que por fin se había terminado la pesadilla del incendio, ¿vale? Después de un montón de días en el que muchísima gente hemos estado haciendo un seguimiento continuo de esta situación y además, ya os digo, bastante preocupado. Se han publicado también datos muy interesantes. Aquí, por ejemplo, con estos mapas, ¿vale? Se han aplicado datos muy interesantes porque con los satélites de Sentinel y Copernicus, algunas personas en concreto, no sé si creo que efectivamente Javier Marcos, ha ido desarrollando un poco y ha ido mostrando la evolución del incendio en el tiempo, ¿vale? La evolución del incendio en el tiempo, donde hemos podido ver tanto en tiempo real como según los datos que ofrecían de estimación en el caso de estos satélites, pues qué zonas realmente estaban siendo afectadas por el incendio. Y claro, lo que estamos todos muy pendientes, si la zona del Pinsapar de los Reales de Sierra Bermeja pues realmente se estaba viendo afectada o no se estaba viendo afectada. Realmente yo creo que había un poco de oscurantismo a la hora de ofrecer los datos sobre el tema del Pinsapar, porque es verdad que sí había alguna información de que decían de que no se había visto muy afectado, de que en los primeros días el incendio se había desplazado un poco hacia el oeste y había entrado y había llegado a tocar un poco el borde de lo que son los Pinsapares de los Reales, pero era un poco sospechoso el que incluso desde dentro no se ofrecía información, incluso a aquellas personas que estaban allí no se les estaba ofreciendo una información clara de qué es lo que había ocurrido con el Pinsapar. Ya os digo que con las imágenes que están surgiendo ahora y con todo lo que la gente pues está un poco publicando en estos días, pues bueno, pues estamos empezando a advertir pues cuál es la realidad de la realidad de la situación, ¿no? de lo que ha ocurrido. Tenemos alguna cosa más. Como sabía, ha sido muy importante también el tema de la lluvia. Evidentemente, aunque los responsables de Infoca pues, decían que el incendio no iba a ser
no iba a ser realmente sofocado como consecuencia solamente de la lluvia, que iban a seguir trabajando allí y todo esto, pero efectivamente yo creo que la lluvia ha tenido una gran importancia en todo esto, ¿no? No sé qué cosas más puede haber por aquí que pueda ser interesante, ¿vale? La verdad que, ya os digo, os recomiendo esta página para seguir toda la evolución de lo que ha ocurrido aquí. Fijaros cómo evidentemente Diario Sur ya se hace eco también. Si se hubiese declarado Parque Nacional como la Sierra de Nieve estaría más protegido. ¿Es esto cierto? ¿Creéis vosotros que esto es verdad? Bueno, evidentemente hay una cosa clara. El hecho de que se declare Parque Nacional, bueno, evidentemente conlleva una mayor protección eso, a distintos niveles. Sí, sí sería un territorio mucho más protegido, pero bueno, también ese mismo loco podría haber entrado en el Parque Nacional y podría haberlo incendiado igualmente. Quizás si hubiera estado un poco más protegido, un poco más vigilado, bueno, al ser una figura de Parque Nacional, a esa persona o a esas personas le hubiera costado un poco más provocar el incendio, pero yo creo que el que quiere se las busca, el que quiere hacerlo se las busca y es bastante complicado controlar este tipo de cosas. Lo que hace falta es un poco de mano dura en este tema y no me quiero meter en apreciaciones personales sobre ninguna situación de este tipo. ¿Vale? También se habla mucho bueno, se ha hablado también del desprecio y el abandono. Esta persona en concreto, José Lietor es un doctor en biología, ecología, con el que tuve la suerte de participar cuando yo estaba en la Universidad de Jaén estudiando biología. Pues tomando unas muestras precisamente en los pinzapares tanto de Sierra de las Nieves como en los pinzapares de Sierra Bermeja. Yo me dedicaba simplemente como un estudiante a recoger muestras del sustrato, muestras del suelo, y me encargaba de coger un montón de hojarasca de allí, de esa zona, y de barro, ¿no? Porque eso era un barrizal, allí había una niebla tremenda. Recuerdo que, vamos, en Sierra Bermeja era una cosa terrible, había una niebla que no se veía a 2 palmos. Y todo lo que teníamos que sacar, y yo tenía que tamizar toda esa tierra que recogía y que tenía que meter en una serie de bolsas con unas etiquetas. No había manera de hacer pasar la tierra por el tamiz porque como estaba hecha un barro, allí no había forma de que pasara por el tamiz. Horrible. Bueno, pues esta persona se encargaba precisamente en ese momento de dirigir esa investigación, que era su investigación propia, porque estaba haciendo un doctorado sobre biogeoquímica, ¿vale? Del suelo de los pinzapares de Sierra Bermeja, Sierra de las Nieves y todo esto. Y la verdad, bueno, aquí hizo un comentario precisamente hace mucho tiempo, ya llevo 20 años aquí dándole vuelta a esto, por lo menos. Publicaba la tesis doctoral sobre biogeoquímica de pinzapares malagueños, entre ellos, como digo, lo de los reales de Sierra Bermeja, y advertía, fijaros qué cosa más curiosa, que había un proceso de fertilización aérea. Muy curioso, ¿eh? Fertilización aérea por nitrógeno a causa de la contaminación atmosférica procedente del campo de Gibraltar e intensificada por un potente efecto Foehn. O sea, fijaros qué curioso que muchas veces cuando hablamos de fertilización hablamos de contaminación por fertilizaciones o por fertilización en los campos de cultivo, por ejemplo, todo esto, lo que nos estamos imaginando es un vertido de agua o algún tipo de vertido en el que, bueno, pues fuentes de nitrógeno terminan en el territorio y terminan por contaminar ese suelo y provocar ese exceso bueno, pues de fertilización, como es la palabra. Entonces, pues bueno, en este caso lo que estamos hablando es una fertilización aérea, que es curioso, pero bueno, esta persona estaba ya desarrollando una investigación en este tema. Y fijaros cómo, bueno, esto se puede hacer extensible a todo lo que ocurre con la ciencia en este país. ¿Qué repercusión tuvo esta aportación de la ciencia en términos prácticos una vez que se conocieron los resultados? Pues aquí lo decimos claro, pues no tuvo ninguna. ¿Vale? Como bien dice, las autoridades no solamente hacen nada por conservar la sierra, sino que ponen todas las trabas a su alcance para incrementar pues su estatus legal de protección. Es decir, hay mucha gente que está muy en desacuerdo con la situación de protección que tiene este territorio actualmente. Llevan, como digo, muchos años luchando con esto. Y al final, pues lo único que nos faltaba encima es una desgracia como esta para dar más la razón a aquellos que han estado intentando buscar y luchar por este tipo de protección. ¿Vale? Bueno, aquí venimos, fijaros desde qué fecha, desde el 11 de septiembre, ya se seguía hablando del tercer día, de cómo se iba viendo afectado. ¿Vale? En fin, no sé si habrá alguna cosa más interesante por aquí. Bueno, por supuesto, no me queda más remedio también que, hombre, que ya que estamos hablando de este incendio, a hablar, por supuesto, de la muerte de este bombero de Infoca, de esta persona de extinción de incendios, que es bastante triste, porque fijaros que además tengo entendido que era una persona que era eventual, y como bien hacían comentarios sobre este tema, pues efectivamente
todo esto está un poco relacionado con lo que la gente también va buscando un poco de qué es lo que ocurre con la formación de esta gente. O sea, qué pasa con este personal, por ejemplo, ¿no? Que no tiene, digamos, que no hay una plantilla de fijo, ¿no? Una plantilla de continuo que esté trabajando allí, que tenga una cierta experiencia para encontrarse con un problema como este, porque es que realmente, imaginaros vosotros, pues pues una persona eventual que, como yo no quiero decirlo un poco en tono que no suene muy serio, pero una persona que quizás no ha visto ningún incendio o que el único incendio que ha visto es muy pequeño y que de repente pues se encuentra con llamas de 30 metros de altura en un super incendio que ahora le han puesto la categoría de, como sabéis, de sexta categoría y todo esto. Que además creo que muchos de los responsables de todo esto se han estado un poco escudando en el tema de lo del incendio de la sexta categoría y todo, pues para tapar un poquito todo lo que ha sido la desorganización. En fin, la verdad que es una cosa que se está hablando y que hay muchas cosas que hablar. En temas de protección, esto es que tenéis que entender una cosa para mí y para mucha gente que estamos metidos un poco en esto. Esto es una absoluta barbaridad lo que ha ocurrido aquí y lo que se ha dejado destruir, ¿vale? Lo que han dejado que ocurra es una absoluta pena. Entonces, bueno, espero que esto vaya mejorando, evidentemente, con los días, con los meses, que no lo toquen, como están muy bien comentando algunos compañeros por aquí también, que no toquen nada, que se vaya regenerando solo. El sistema, el ecosistema mediterráneo tiene una capacidad de regeneración enorme y simplemente dejándolo, sin tocarlo, por supuesto sin hacer repoblaciones y menos de tocar ningún tipo de repoblación de especies que no sean autóctonas ni ninguna de las locuras que muchas veces ocurren en este tipo de casos, que vaya poco a poco pues la herida curando y vaya mejorando poco a poco, ¿vale? Hay muchas cosas que se pueden comentar sobre esto, pero creo que es suficiente y todo esto, ¿no? El tema de las noticias, como podéis ver, es tremendo. Es tremendo y la verdad que es que el tema lo requiere, o sea, el tema es gravísimo a nivel de pérdida de biodiversidad, de pérdida de bosques de un valor incalculable en la zona en el territorio de Málaga y para la provincia, ya digo, un daño enorme. Cada día salen noticias nuevas, como sabéis también. El fuego ha quedado claramente determinado que ha sido provocado, eso está clarísimo. Creo que ha habido unos 3 focos distintos más o menos en unas horas similares. Además, en zonas que están muy cerca de camino, con lo que está clarísimo que esa persona o esas personas sabían perfectamente en qué punto iban a colocarse, dónde iban a coger el coche y salir corriendo para otro punto de manera sencilla, porque ya os digo que los focos están cerca de zonas de acceso a coche. Y, en fin, fijaros, hay un montón de noticias que van saliendo y que ya digo que son muy importantes. Bueno, aquí está muy bien. Antes he dicho, me parece que he dicho antes 9 hectáreas, son 10.000 hectáreas. Se me ha ido a mí la cabeza un poco, es verdad. 9.000, 10.000 hectáreas. Vamos a ver. ¿Qué tengo por aquí de los reales de Sierra Bermeja que estaba mirando? Bueno, aquí básicamente lo que quería mirar, la ventana del visitante, cartografía, las 2 propuestas, por ejemplo, hemos visto aquí. A ver si la encuentro. Esta es la segunda propuesta que estaba comentando antes. Que es el tema de Sierra Bermeja. Esto se mueve. A ver, un momento. El tema del Parque Natural de el Parque Nacional de Sierra Bermeja, como tal, ¿vale? La propuesta que estaba haciendo la plataforma como tal. Entonces, aquí podéis ver los límites, ¿vale? Aquí lo que marca en este mapa son los puntos más altos, digamos los picos, el Encineta, lo que más por aquí, las cascajeras, perdón. ¿Vale? Pero sé que hay varios mapas más. Aquí podéis ver, por ejemplo, la Red Natura 2000. Esto también es muy importante y también lo hemos hablado en varias ocasiones. Es que el tema de Sierra Bermeja es muy complejo porque este territorio no está bien protegido, digamos, no tiene una protección, pero es que está incluido dentro de un territorio mucho más amplio que forma parte de la Red Natura 2000. Es decir, es que estamos hablando de que se ha quemado un territorio que, aunque no sea un parque nacional, no haya sido declarado como tal y tenga un valor incalculable y todo lo que hablemos, no tendrá una protección específica, pero es que forma parte de la red de Natura 2000. O sea, para que os veáis lo que Europa pensará cuando vea la cantidad de hectáreas que se han quemado de este bosque. ¿Vale?
Y bueno, aquí viene también el ámbito propuesto del parque y lindando con lo que sería en ese momento cuando se estaba haciendo la propuesta del Parque Natural de la Sierra de las Nieves, que fijaros cómo hace límite aquí en esta zona, ¿vale? Aquí también tengo la petición. Esta petición es de la plataforma que os digo, de la página web que hemos estado viendo aquí todo el rato. Vamos a ponerla aquí arriba, que me gusta a mí tener siempre a esta gente presente, porque son los que más luchan junto con Ecologistas Nación y otros, no son los únicos, por supuesto. ¿Vale? Han puesto de nuevo en marcha la declaración del Parque Nacional. Aquí lo tenéis y podéis entrar. Podéis entrar en esta página. Tiene ya 59.000 personas casi que han firmado. Y para conseguir 75.000 firmas, bueno, en fin, la pesadilla ha terminado. Durante más de 6 días la Sierra Bermeja ha sufrido un gran incendio forestal que se ha calcinado o se ha llevado por delante casi 10.000 hectáreas. A pesar del ingente trabajo de medios terrestres y aéreos, para los cuales la víctima humana finalmente ha sido la lluvia la que ha permitido dar por controlado el incendio. No es la primera vez que Sierra Bermeja se quema, por supuesto es otra cosa que tenéis que saber, esto ya ha ocurrido en Sierra Bermeja muchas veces, ni será la última, y el 99% de esos incendios están relacionados con la acción humana. Si a esto que os digo de la acción humana, el 99%, le unimos con el hecho de que es verdad que no hay una vigilancia muy concreta, pues ya ves. Hoy publicaban una noticia que no sé si la habéis visto, hoy o ayer publicaban una noticia en donde decían que creo que 7 agentes forestales se encargaban de una extensión, no sé si de unas, que yo para los números soy un desastre, pero prácticamente toda la Sierra Bermeja. O sea, es una locura, realmente. No sé si podemos encontrarlo por aquí, si ponemos 7 agentes, ¿vale? 7 agentes Sierra Bermeja, es que yo creo que los agentes no me va a salir aquí tan fácil. No me va a salir aquí tan fácil. Medio ambiente, forestales. Creo que eran 30.000, es que no lo tengo muy claro. Aquí lo tenéis, fijaros, esto es alucinante. Es que, mira que a mí no me gusta hablar de estas cosas, de verdad. Pero es que esto es una barbaridad. Solo 7 agentes de medio ambiente para 30.000 hectáreas en Sierra Bermeja. O sea, ¿cómo es posible? Luego dicen, critican una falta de inversión y vigilancia. Pero ¿cómo no van a criticar una falta de inversión y vigilancia? ¿Cómo 7 personas pueden vigilar 30.000 hectáreas? Junto con todos los núcleos de pueblos que hay allí y todo lo que hay allí dentro. O sea, es que es imposible. Entonces, claro, allí hay un incendio, se declara una hora mala o una hora en la que prácticamente es casi imposible detectarlo porque es que no hay personas vigilando eso como para actuar con la suficiente rapidez. Estamos hablando de una población de 85.000 habitantes. O sea, esos agentes de medio ambiente tienen que controlar las actividades. En teoría, no, evidentemente, los 85.000 personas no van a hacer algo que haya que estar pendiente, pero de ahí sale mucha gente que puede requerir de que los agentes tengan que estar pendientes de lo que estén pasando en ese territorio. Y es que es, como dice, una escasa inversión en tareas preventivas y una vigilancia insuficiente normal. ¿Cómo 7 personas van a recorrerse o van a estar pendientes de lo que ocurra dentro de un territorio de 30.000 hectáreas? Esto es una locura. Es una locura. Entonces, bueno, fijaros como aquí vuelven a mencionar que la superficie incendiada tiene una consideración de zona especial de conservación de la Red Natura 2000. Cuidado, la máxima protección que la Directiva de Hábitat Europea. Os recuerdo que una Directiva de Hábitat es una directiva de obligado cumplimiento. Es digamos, una serie de normas que se determinan o que se establecen a nivel de la Comunidad Europea y que nuestro país, como cualquier otro país, tiene obligado cumplimiento. O sea, esto no es un acuerdo ni en ningún tipo de negociación. Una directiva hay que cumplirla siempre. Es decir, bueno, fijaros un poco, en fin. También no sé si sabéis que se ha hablado algo, por supuesto yo no tengo ni idea de esto, de hasta qué punto puede ser o no, pero es verdad que ha habido problemas con actividades relacionadas con plantaciones de marihuana en la zona. Y por lo visto, hay algunos incendios que han podido surgir allí en la sierra, en Sierra Bermeja, que pueden estar relacionados con gente que está pues, intentando desarrollar allí plantaciones de marihuana. Muy fuerte, ¿vale? Fijaros que marcan directamente que esta actividad en concreto ya está suponiendo un riesgo para la zona. Madre mía, ya lo que nos faltaba también, ¿vale? Aquí fijaros, hace 2 semanas alguien fue con una sierra y cortó ramas de pinsapos para abrir un nuevo sendero sin conocimiento ni autorización. ¿Qué conocimiento va a tener el agente forestal o alguno de los 7 agentes de medio ambiente de que esa persona ha cortado eso con una sierra
si es imposible que esté presente, ni de que lo puedan, vamos, no sé ni cómo se han enterado, se habrán enterado mucho tiempo después. Bueno, yo creo que con esto ya hemos hablado suficiente sobre el tema de todo lo que tiene que ver con Sierra Bermeja, con el tema de, bueno, ya sabéis, con el tema de la situación actual. He hablado ya de una serie de cosas que la verdad que tenía ganas de soltarlas, porque me apetecía mucho, pero bueno, no vamos a tratar mucho más el tema este. En cuanto a esto, lo podemos ir cerrando. Aquí tenía yo por aquí, cartografía, Parque Nacional, ¿dónde está esto? Petición de declaración de Parque Nacional, esto ya lo hemos hablado también, hemos estado chorreteándolo. Parque Nacional propuesto, esto también lo hemos visto, solo cita gente, es una guía que hemos abierto ahora. El mapa de la biogeografía lo podemos ver después. Las pelotitas, los reales de Sierra Bermeja. Bueno, los reales de Sierra Bermeja son una parte de la Sierra Bermeja. No nos olvidemos, porque muchas veces cuando hablamos de Sierra Bermeja, creemos que estamos hablando de los reales de Sierra Bermeja y no estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de la sierra. La Sierra Bermeja es un cordón montañoso, vamos a darle un poquito por aquí, que conforma el flanco sureste de la serranía de Ronda. Eso es importante, forma parte de todo el conjunto de la serranía de Ronda, junto con todas las sierras pues, de la zona de Junquera, de tantos pueblos que son también conocidos por sus pinzapares, principalmente los de Ronda, ¿vale? Primero los de Ronda y los de Junquera. Domina la Costa del Sol desde Río Verde Distán hasta el puerto de los Guardas de Casares, es decir, lo tenemos un poco más arriba de Estepona. No sé si tengo por aquí algún mapa para aquellas personas que no conocen muy bien la zona. Quizás Sierra, bueno, aquí sí ponemos los reales de Sierra, porque aquí la idea es que si estamos hablando de esto, evidentemente yo lo conozco, he estado aquí y he tomado muchas fotografías, como muchos de vosotros que sois de Málaga y todo esto, pero claro, hay gente que mi intención es que el que eche un vistazo aquí un poco a esto, hombre, que sean personas también que digan, tengan esa curiosidad de decir, bueno, mira, yo no he estado nunca en Sierra Bermeja, no lo conozco, ¿vale? No lo conozco. Entonces, pues que si les gustaría a lo mejor, pues conocer un poco cómo es la zona. Bueno, este mapa... Vamos a ver si consigo encontrar un mapa que se vea un poco la sierra. Bueno, este mapa, como estáis viendo, no es real porque no es un parque nacional, que ya lo sabéis, hemos estado hablando de esto. Aquí tenemos, por ejemplo, Marbella, para que os hagáis una idea. Esta es la carretera que sube Ojén, Monda, que va hacia Coín. Y luego por aquí, por San Pedro de Alcántara, tenemos justo la carretera que va hacia Ronda, ¿vale? Imagino que será esta que va por aquí. Claro, estas carreteras han sido cortadas también a lo largo en el tema del incendio. Pero bueno, justo en el norte de Estepona, junto al norte, ya tenemos los límites de lo que sería la sierra. Y muy, muy cerca de Estepona, nada más entrar ya en los límites de lo que sería del territorio de Sierra Bermeja, tenemos los reales de Sierra Bermeja, que son los que tienen el pinzapar este del que estamos hablando, o del que hemos hablado. Una altitud de 1452 metros, ¿vale? El parque comprende una sierra de media montaña, es una sierra que, hombre, tiene un cierto relieve, como pasa con muchas montañas en Málaga y muchas sierras de Málaga, y que está constituida por rocas ígneas ubicadas al sur de la cuenca penibética. El tema de las rocas ígneas es lo que hace a esta zona especialmente importante. Por ejemplo, los pinzapares que tenemos en la zona de Ronda, en toda esa zona de Ronda, la Sierra de las Nieves, en el Parque Nacional, son pinzapares que se asientan básicamente sobre dolomías y sobre caliza. Sustratos que son muy llamativos por su color tan blanco, tan brillante. Aquí, sin embargo, en Sierra Bermeja, el sustrato que tenemos, la roca, es bastante distinta. Lo conoceréis más bien por el nombre de peridotita, ¿vale? Una roca plutónica intrusiva no, ¿cómo se llamaba esto? Perdón, intrusiva, correcto. Es una roca volcánica, una roca ígnea, perdón, viene por aquí, que se forma a una cierta profundidad en el manto terrestre, pues como consecuencia de la presión, de la alta presión, por el peso enorme de materiales, más las altas temperaturas. Estas tierras con ricas en peridotitas tienen muchas particularidades, además de que le dan un color muy rojo al terreno. Me gustaría que pudiéramos alguna foto. Sierra Bermeja, porque es que Sierra Bermeja, precisamente el color lo da, aquí lo podremos ver, se encuentra marcado en media zona, vamos a ver si encontramos aquí, una extensa intrusión de rocas ultra básicas perióditas. Estas rocas
ultra básicas, es decir, tienen un pH muy elevado, eso es lo que sirve, también se llaman a veces ultramáficas también, tienen un pH muy alto y tampoco vamos a hablar aquí, por ejemplo, de las cantidades, pero tienen mucho óxido de hierro también, lo que le da esa coloración rojiza. Lo que sí podemos poner es algunas fotos de las rocas para que podamos ver cómo es el aspecto, para los que no lo conocen. Sierra Bermeja, rocas. A ver si consiguiéramos encontrar alguna foto para que veáis el aspecto rojizo de esta sierra, ¿vale? Aquí lo podéis ver muy bien, ¿vale? O sea, es llamativo y inmediatamente se observa este tipo de materiales tan distintos a lo que serían los pinzapares sobre caliza y dolomía. Entonces, estas rocas son un poco especiales y la vegetación pues tiene que adaptarse bastante a las características químicas del suelo, a todas las que son las propiedades geoquímicas del suelo. El pinzapo en concreto, aunque no quiero hablar ahora mismo mucho del pinzapo, tiene la característica de que es lo que se conoce como un indiferente edáfico o indiferente frente a la mineralogía, a las características mineralógicas del suelo. Es decir, es bastante tolerante. Podemos encontrar pinzapos viviendo en sustratos calizos, también básicos, en este tipo de terrenos y también en algunos sitios con pH ácidos. Se ve muy bien esto porque, por ejemplo, hay pinzapares que crecen perfectamente en cultivados, digamos, en jardines o en otro tipo de sitios donde los suelos son ácidos y los pinzapos crecen perfectamente y parece que no se ven afectados para nada con el pH del suelo. Es decir, que precisamente el que el pinzapar se distribuya en un sitio o en otro no va a depender, pues concretamente, precisamente del suelo. Digamos que estos pinzapares viven perfectamente en estos suelos tan especiales de roca ultra básica, pero sí es verdad que le acompaña algunas otras plantas que sí son muy específicas de este tipo de suelos y que están o presentan adaptaciones muy concretas para poder vivir en este tipo de suelos. Estos suelos no son normales, ni muchísimo menos. Las periodotitas y esta presencia de periodotitas de esta manera es bastante importante a nivel incluso mundial. Es una zona en donde hay ya os digo, unas cantidades bastante importantes y hay un elevado número de endemismos específicos, ya os digo, adaptados a vivir en este tipo de rocas, de este tipo de sustrato. Realmente estamos hablando de condiciones edafológicas, son las condiciones de un suelo, estamos hablando de edafología, las condiciones y las propiedades que tiene ese suelo que está surgiendo a partir de una roca madre que es rica en peridotita y con unas condiciones ultra básicas y un poco específicas. Ahora mismo no voy a hablar mucho más de esto ni vamos a buscar más información. Cuando hablemos un poco de los pinzapares, y eso hablamos ya de las características del calcio en el suelo, el magnesio, los óxidos de hierro y todo esto, qué influencia puede tener a lo mejor en la fisiología de las plantas, ¿no? Ese tipo de minerales, ese tipo de sustancias químicas, de moléculas, etcétera, etcétera. ¿Vale? El pinzapar de Sierra Bermeja, el pinzapar de los reales de Sierra Bermeja está formado por unas 90 hectáreas más o menos, aunque es verdad que buscando bibliografía distinta en distintos libros, como este que tengo aquí, por ejemplo, que es este libro me encanta, es el libro no sé si se ve bien porque no estoy viendo aquí, vamos a ver, este libro de los bosques ibéricos. Es un libro del año 2005, que lo tengo precisamente desde el año 2005. He estado buscando una copia por si incluso compraba otra, porque muchas veces cuando tengo libros que son especialmente buenos, a mí me gusta tener varias copias. Pues de este libro no hay manera de encontrarlo. Lo he visto a 190 euros y una locura, cuando esto me costó unos 30 y tantos euros. Este libro está muy bien porque es una interpretación geobotánica. Yo cuando estuve estudiando en la universidad tenía una asignatura que era geobotánica y otra que era fitosociología. Y está muy bien para tratar la vegetación no solamente como una especie, hablar del pinzapo, hablar como Abies pinzapo, familia Pináceas, no solamente eso, sino para hablar de cómo esas plantas están relacionadas con el suelo en el que viven, con el medio en el que viven y cómo esas plantas, esas especies vegetales se relacionan entre sí, cómo se asocian, qué tipo de asociaciones, de alianzas y todo esto. Está muy interesante y este libro precisamente trata este tema de esa manera. En este libro, como os decía, el número de hectáreas cambia. Dicen que son 150. Sin embargo, yo me guío un poco por lo que dice la página web de la Junta de Andalucía, que es esta página web,
La ventana del visitante, creo que en esta misma página hablaban de 100, aquí hablaban de 90, efectivamente, y aquí hablaban de 120 y algo, es que no me quiero tampoco parar aquí, 150 hectáreas. Dice concretamente un pinsapar de reducción en el piso, un pinsapar de reducida extensión en torno a 150 hectáreas en el paraje conocido como Los Reales de Sierra Bermeja, mientras que aquí en la página que estáis viendo nos están diciendo claramente que Los Reales de Sierra Bermeja la extensión es de 90. También algunas otras personas con las que he hablado y que también trabajan con esto, y que por supuesto son especialistas en botánica, que yo no lo soy, me dicen que hay más extensión y que hay más pinsapar de lo que parece. Pero como decía al principio, tenemos un pinsapar maduro, un pinsapar con especies ya añeras, que se dice, ya con unos ciertos años, y hay otros, digamos, otros pinsapos que están mezclados con pino y con otras formaciones vegetales. Por aquí estáis poniendo por el chat algo y yo no estaba mirando ni el chat, disculpadme, pero es que como es la primera vez que uso esto, siempre me ha gustado, esto es lo que he preguntado, ¿se va a extinguir el pinsapo por culpa del incendio? No. No, no se va a extinguir el pinsapo por culpa del incendio. Lo que pasa es que sí, efectivamente, hay una cosa que a mí sí me gustaría saber y es cómo es el daño real que se ha provocado a ese pinsapar. Porque una cosa es lo que vemos, o sea, hay gente que ha subido allí, ha puesto fotografías y se ha visto cómo hay pinsapos en la zona de los bordes, en el oeste de Los Reales, que están abrasados, que están quemados, y hay otros que tienen una pinta o un aspecto más o menos normal, pero que no sabemos esos tejidos vegetales, los tejidos radiculares, los tejidos de ramas, todo, no sabemos la afectación que haya podido tener a corto o medio plazo, no lo sabemos. Imagino que si nos guiamos un poco por lo que dice la gente que ha estado allí, que parece que están correctos, que bueno, eso se va a regenerar. Se regenerará poco a poco y con los años, con muchos años, porque estamos hablando de una vegetación que no va a crecer como crece un pino que se utiliza para aprovechamiento maderero, evidentemente, o de papel, eso tardará décadas en volver a coger una estructura de la complejidad que tenía ese bosque. No hablo ya del pinsapar solo, sino hablo también de los pinsapares mezclados con los pinares y mezclados con otras especies. Esa complejidad que tenía ese bosque, que precisamente era el valor que tenía, va a tardar unas décadas en volver otra vez a desarrollarse. ¿Vale? Como especie, fíjate que me dices que, Dort, me dices que el pinsapo, que si se va a extinguir. No solamente tenemos pinsapos en Sierra Bermeja, tenemos que tener en cuenta que hay un pinsapar enorme, de una entidad más digamos, relevante en cuanto al número de hectáreas, ¿vale? No, porque cuidado, quedaros con esto, el pinsapar de Sierra Bermeja está sobre un sustrato, sobre una roca que es muy especial y solamente ocurre ahí en toda España, ¿vale? Sin embargo, en cuanto a extensión y la especie, la misma especie, Abies pinsapo, está en una extensión mucho más grande en la Sierra de las Nieves, ¿vale? En la Sierra de las Nieves. Y aparte, no podemos olvidarnos de que también está presente en la provincia de Cádiz, en la Sierra de Grazalema, ¿vale? Es decir, este árbol está muy protegido, está en peligro de extinción, está en peligro, según la UICN, la categoría de en peligro, y eso significa que está sometido a, digamos, a muchas amenazas de muchos tipos, principalmente los incendios, menos ya lo del tema del aprovechamiento de madera, las afectaciones por parte de ganadería, por parte de ovejas y todo este tipo de cosas, más bien son los incendios lo que más problema tiene, y sobre todo otro de los puntos más negativos es la baja superficie o baja extensión que ocupa, que eso siempre evidentemente es un riesgo grande para el mantenimiento a largo plazo de una especie. Cuando habláis, por ejemplo, de tordosaurus, de que haya más vigilancia y más control de quién entra y sale, por supuesto, evidentemente ya lo hemos dicho, con 7 personas vigilando 30.000 hectáreas, la vigilancia yo creo que es imposible. O sea, evidentemente los agentes de medio ambiente poco pueden hacer ante una cosa de esa. Y de puras responsabilidades, bueno, ya os digo, yo no quiero hablar mucho de este tema porque me caliento, y entonces me prometí a mí mismo que si hablaba de este tema no iba a ser para calentarme ni para decir lo que pienso realmente, porque si yo me suelto sería un follón. Entonces, bueno, yo creo que por supuesto aquí hay que ver qué es lo que ha pasado. Por supuesto creo que esto es absolutamente intolerable. No se puede permitir que una cosa de estas llegue a esta entidad de incendio, no se puede permitir. Se han escudado muchísimo en el tema de la categoría de este incendio, que está clarísimo que sí, que puede existir una categoría de sexta generación, que puede estar influida por el cambio climático global, que efectivamente va a provocar problemas en el corto plazo y que eso va a hacer que todo empeore y que que el combustible disponible para arder en el bosque es mucho mayor, pues porque también lo que queráis, pero que aquí había, desde mi punto de vista, creo que había un poco de descoordinación, había un poco de
problema o de lentitud a la hora de detectar el incendio y reaccionar de manera inmediata. Creo que se podían haber puesto todos los medios en el sitio con mucha más rapidez y de una manera mucho más inmediata, en el momento en el que uno pone en valor qué es lo que está ardiendo y hasta qué punto eso puede llegar a ser una catástrofe. Y creo que ha habido muchas decisiones que quizás no se han tomado correctamente o se tenían que haber tomado de otra forma, y evidentemente ahora empezarán a salir noticias y noticias sobre este tema. Si había descoordinación, si los medios, si había vigilancia suficiente, si el monte estaba perfectamente vigilado o no estaba vigilando para nada, que es lo que me temo totalmente, o, como también están hablando mucho, sabéis que tanto las titularidades públicas, todo lo que son los montes públicos, como son también las propiedades privadas, tienen la obligación de hacer unos planes de prevención de incendios, y no solamente tenerlos en un papel, sino que tienen la obligación de ponerlos en práctica. Ahora llegará también el momento en el que los responsables de analizar todo este desastre y todas las pérdidas y todo esto, bueno, pues tendrán que pararse a mirar un poco a ver quién de esas fincas, esos castañares que se han visto afectados también, que sabéis que las castañas del Valle del Genal son muy importantes porque son importantes en cuanto a la economía local. Pues habrá que ver ahora quién tenía esos planes de prevención de incendios, quién estaba llevándolo a cabo, quién realmente lo había puesto en marcha, o quién tenía las fincas hecho un desastre, ¿vale? Y cuando hablamos de actividades de silvicultura, no sé no es el nombre exactamente, no sé exactamente la palabra, pero todo ese mantenimiento de actividades de mantenimiento del monte, no estamos hablando, por supuesto, de hacer caminos por todos sitios para que sea fácilmente accesible y cualquier persona pueda llegar con una manguera a menos de 1 metro y sentarse allí y ya está el agua echada. No, pero hay un mantenimiento básico. Hay un mantenimiento básico de cortafuegos, hay un mantenimiento básico de los perímetros de las fincas, que hay que eliminar todos esos rastrojos y todos esos matojos secos y todo ese tipo de materiales, porque eso es un combustible que está ahí preparado para que se líe un follón. Y puede provocar, es decir, hay una serie de cosas que son lógicas y que son las que habrá que analizar si todo eso se estaba haciendo bien o no. La multa, al que le caiga la multa, no le va a caer pequeña. Eso está claro. El gobierno de Moreno Bonilla dice a pellizcos solo ha asignado el 0,8% de las ayudas previstas para la prevención de incendios. Pues esto es el desastre que estábamos hablando anteriormente. Ya sabéis que, como ocurre no solamente en esto, sino como ocurre incluso en la ciencia, del dinero disponible a lo que realmente se gasta es muy poco. Parece que ellos dicen, yo tengo 1.000 millones, pero si me puedo gastar nada más de los 1.000, nada más que 1 millón, los otros me los guardo y no sé qué hago con ellos. Porque al final, digamos, tienen una partida de dinero o tienen unas inversiones que pueden hacer, pero no se ponen en práctica. O sea, solo el 0,8% de las ayudas previstas se han asignado. Una maraña administrativa de la Junta provoca el 99% de los 14,5 millones presupuestados se han devuelto a la Unión Europea. O sea, tú estás poniendo esto para que yo me encienda. Porque ya lo que me faltaba a mí, que no me caliente. No me caliente, que es lo que faltaba. En fin. No hay plantilla de fijo, no hay gestión, efectivamente, lo hemos estado hablando tanto y que he hecho el comentario de que esto es una pena, o sea, hay gente eventual. Vamos a ver, señores, esto no es una cafetería, con todo el respeto. Esto no es una cafetería. Yo he trabajado de camarero hace muchos años y yo entré allí y me dijeron, niño, tú ponte aquí, ponte detrás de la barra y ahora cuando yo te diga el café lo lleva a la mesa. Pues yo iba y venía, iba 200 veces. Estamos hablando de una persona que lo mismo estaba trabajando en un supermercado o estaba trabajando en una cafetería y que de repente lo sueltan allí una noche, allí con un infierno de luces y de que eso es una catástrofe absoluta, y ese chaval entra allí dentro y claro que queda atrapado ahí, o yo qué sé, ¿cómo no va a quedar atrapado? Porque como si me meten a mí con una manguera, pues muero en un minuto. Es que está clarísimo. Si son cosas que requieren de un personal especializado, un personal súper formado, con una experiencia tremenda, y te meten a un eventual en una ruina como esta, pues la desgracia, lo siento muchísimo por esa persona, por supuesto. Es que es mejor no hablar de esto porque quiero ser respetuoso con esto, con la familia, con este tema, y no hablar de esto. Me caliento muchísimo con estas cosas y prefiero no hablar de eso. Repoblar, dice Dor, también con no autóctonos es evidente, pero ¿por qué no repoblar con autóctonos? Vamos a ver, ahora mismo lo que se recomienda, y yo no soy especialista de tema de botánica, lo que se recomienda ahora mismo, lo que se está diciendo, por favor, no tocar nada, dejarlo que se regenere de manera natural, porque aquí inmediatamente la gente se le va la cabeza y ya empiezan allí, venga, vamos a meter una máquina y plantamos 2 millones de árboles. No. Yo creo que lo que hay que hacer ahora mismo es dejar que se regenere el ecosistema. El ecosistema mediterráneo es muy plástico, está muy
digamos, adaptado a incendios y a soportar incendios. Y es verdad que el pinsapo lo está menos. No es que esté el pinsapo muy acostumbrado a arder, ni mucho menos, pero es verdad que hay vegetación mediterránea que está adaptada a este tipo de cosas. Y yo creo que ahora mismo lo más óptimo o lo más correcto es dejarlo estar un poco y ver la evolución para luego ir tomando las decisiones. Por supuesto, yo plantar especies no autóctonas me parece una absoluta barbaridad, aquí o en un jardín. Yo creo que mi postura la he dejado clara. Yo no plantaría una especie no autóctona ni en un jardín. Pero bueno, quizás yo soy un poco radical para eso también y lo tengo claro de que no me gusta ese tipo de cosas. No me gustan ciertas formaciones o ciertas especies que veo naturalizadas por ahí, que al final se escapan, al final encontramos eucaliptos por todos sitios. Es decir, no me gusta mucho la idea de lo que no es autóctono, porque al final luego después vienen las expansiones, en fin, terminan en todos sitios. Luego, ¿qué más? Los drones, por supuesto, a pellizco es muy interesante lo que está diciendo. Los drones, las tecnologías de los drones, por supuesto, yo creo que van a ayudar muchísimo a controlar esto, porque claro, por mucho que, también os digo una cosa, cuidado. Cuando digo lo de los 7 agentes medioambientales para 30.000 hectáreas, eso no significa que tendríamos que poner un agente medioambiental para cada 1.000 hectáreas. O sea, está claro, tampoco una cosa ni la otra. Y evidentemente, aumentando el número, porque yo creo que el número hay que aumentarlo, porque es que es muy bajo, evidentemente es que es muy bajo, los drones ayudarían también mucho a hacer esa función de observación y de reacción inmediata. O sea, lo que no puede ser es que un incendio se provoque y se den cuenta a una serie de tiempo que ya el foco ya es un follón, ya es una ruina arreglarlo. O mucho más difícil, porque aquí el problema es que si esto a lo mejor se hubiera tardado mucho menos tiempo en reaccionar, no hubiéramos llegado a una catástrofe tan grande. Aunque luego, como hemos visto, hemos hablado, había otros pasos que se han ido estropeando. Se habla también de drones que pueden llevar algún tipo de carga para en los inicios de un fuego pueden acercarse e intentar apagar pequeños focos y también para vigilancia. Bueno, sabéis que hay unas sustancias que se llaman retardantes, que se utilizan también en los incendios forestales. Son sustancias que afectan a la vegetación, son negativas para la vegetación, pero que en casos como estos no sé qué es peor. Entonces, evidentemente, también hablaba mucho del por qué no se habían utilizado los retardantes no desde el principio, pero sí mucho antes. ¿Por qué no se habían utilizado retardantes? Sobre todo también en las zonas que estaban más cerca de los núcleos de población, que se ven afectadas inmediatamente. También tenéis que entender que cuando estamos hablando de un incendio forestal de este tipo, la masa forestal, por supuesto, para mí es súper importante y el ecosistema es lo que más me importa del mundo y lo que hay allí es lo que más me importa, pero es que hay unos pueblos que tienen un valor también incalculable con una población que de repente ve como el fuego entra allí y calcina el pueblo entero. O sea, es decir, es que está hablando de un incendio que no es ninguna tontería y ya habéis visto la entidad del incendio. Entonces, en esas zonas que estaban más cercanas a los pueblos se hablaba también del por qué, pues... ¿Por qué no se habían utilizado retardantes antes para evitar que se acercara el fuego tanto a los pueblos, etcétera, etcétera? Por aquí me dice también, si el clima está cambiado, sería más difícil que la vegetación se regenere. Es una suposición mía. Bueno, el cambio climático global que se está produciendo va a afectar no solamente a la regeneración de la vegetación, es que el cambio climático afecta de manera diferencial a según qué tipo de especies. Yo he trabajado un poco con cambio climático a nivel ¿cómo diría? A nivel de elaboración de mapas de distribución potencial en función a factores climáticos, topográficos. Es decir, hacía predicciones de mapas donde podemos estudiar o podemos ver cuál es la distribución o cuál va a ser la distribución potencial de una determinada especie en función a unos factores climáticos que eran pues la temperatura, la precipitación, irregularidad pluviométrica, un montón de variables. ¿Qué es lo que ocurre? No se va a ver afectado por las subidas de las temperaturas, por las irregularidades pluviométricas, por las disminuciones de las precipitaciones. No se van a ver afectadas una especie igual que otra. Entonces, claro, cuando hablamos de la regeneración, claro, hablamos de que habrá especies que con esas nuevas condiciones climáticas en un problema de esto se regenerarán con más facilidad, mientras que otras, evidentemente, la regresión sería muchísimo más potente, ¿vale? Y bueno, por ahí va un poco la cosa. Es decir, digamos que la respuesta va un poco más por ahí, ¿no? La vegetación se puede regenerar o no en función a las especies que estemos considerando y el cómo les afecta a ellas en concreto las condiciones climáticas y las condiciones climáticas cambiantes en el futuro.
Bueno, estamos hablando aquí un poquito más, no sé si tenemos algo más que sea interesante. Es muy interesante también, que también lo veremos en la charla en la presentación de los pinzapares, las condiciones básicas de la precipitación, todas las condiciones de precipitación. Si hay algo que al pinzapo le gusta y que el pinzapo necesita, son las precipitaciones. Mucho más, como decimos, como estaba hablando antes, del tipo de suelo, mucho más que el suelo, y muchísimo más también incluso que las temperaturas. Los pinsapos, como todos los abetos circunmediterráneos, tienen la característica de que soportan bastante bien las bajas temperaturas y todo esto. Y además en estas zonas las temperaturas no es que sean especialmente bajas tampoco en toda nuestra cuenca mediterránea. Entonces el factor principal para la distribución estaría en el tema de las precipitaciones. Las precipitaciones que se producen en Sierra Bermeja no son las precipitaciones que se esperarían de manera normal según las condiciones climáticas generales digamos, de la cuenca mediterránea, del sur de España. Es decir, en el sur de España tenemos un clima mediterráneo que está caracterizado por tener una estación seca y calurosa al mismo tiempo, que es lo que define el clima mediterráneo principalmente, que serían los meses de julio y de agosto. Y aquí, sin embargo, estamos viendo cómo en esta zona en concreto, en la zona de Sierra Bermeja o incluso en Cádiz, los canutos de Cádiz, las precipitaciones llegan a ser las más altas de España. Estamos hablando de las más altas de España, estamos hablando más que Asturias, más que Galicia, más que Cantabria, más que el País Vasco. O sea, precipitaciones más elevadas. Todo esto se debe a una serie de particularidades que están relacionadas con la orografía, ¿vale? Con la orografía. Es decir, esas masas de aire húmedo que vienen del estrecho y que entran por el estrecho cuando se forman estas borrascas y todo esto, ascienden a una gran velocidad por la ladera de la montaña y conforme llegan arriba y van ascendiendo, se condensan y llueve en toda la zona de las laderas sur, principalmente descargando unas cantidades de agua que no veas, o bien si no se forman nubes que descargan agua, lo que tenemos son unas cantidades muy grandes de nieblas, unas nieblas bastante importantes. Las nieblas también, en este libro, por ejemplo, me encanta, seguro que es un término que en botánica se usa mucho y en climatología, las nieblas generan o forman lo que se llaman las precipitaciones horizontales. Las precipitaciones horizontales son básicas, por ejemplo, para el desarrollo de los hayedos en el norte de España, ¿vale? Pasaría un poco como aquí. Son zonas en donde ya llueva o no llueva o haya precipitaciones en forma de lluvia más importantes o menos, los hayedos necesitan también unas precipitaciones horizontales presentes de manera bastante continua. Es decir, unas nieblas que se mantengan con una cierta regularidad y que aportan ese extra de humedad o ese extra de agua, ¿vale? Sí, sí, estamos viendo por aquí alguna cosa más, alguna preguntilla más o algo. No, ahora mismo no. Espero que se escuche bien. Oye, llevo hablando, madre mía, 57 minutos. Oye, el vaso este es muy gracioso. Mirad, me lo compré en Granada. ¿Lo veis? Aquí dice, emergencia, en caso de emergencia, pregunta Agustín, lo sabe todo. Mira, muy fácil, solo tenéis que demostrarlo de una manera. Me preguntáis algo y estoy seguro que no lo sé. O sea, esto es mentira absoluto. Esto es mentira absoluto. Lo que pasa es que tengo un poco de memoria y un montón de papel a mi alrededor. Porque la memoria, en fin. Bueno, que eso, que se escucha bien, me están diciendo por aquí. Si queréis que hablemos de alguna cosa en concreto, lo podemos tratar. Yo creo que de Sierra Bermeja y relacionado con el tema de las precipitaciones, para que lo tengamos en cuenta, es muy importante que os quedéis con ese concepto, ¿no? De lo del tema del clima. Que esas condiciones en las que viven los pinzapares de Sierra Bermeja no son las condiciones que se esperarían ni son las condiciones normales del clima mediterráneo. Están en una zona con unas condiciones particulares, como consecuencia de la orografía, que son particulares y que se deben precisamente o simplemente a eso, a esa ascensión de las nubes, a esa condensación del agua una vez que ascienden hacia arriba y esas grandes lluvias que caen cuando se condensan ese agua de las nubes. Ya está, no tiene más. Normalmente aparecen los pinzapares también en las zonas de umbría, no les gustan vamos a ver, hay pinzapares en zonas de solanas también, en zonas de solanas, pero normalmente ocupan las zonas de umbría, que son las zonas donde hay más humedad, las zonas donde hay menos insolación, ¿vale? Y en general lo que van buscando es eso, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es de los reales, lo estamos viendo por aquí. De la peridotita ya hemos hablado, de las particularidades del suelo, tampoco vamos a hablar más de eso. Este mapa de aquí me gusta mucho, lo han desarrollado en la Universidad de Málaga, ¿vale? En el área de botánica del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga, ¿vale? Aquí tenéis la dirección técnica, el señor Andrés, el doctor Andrés Pérez Latorre, Noelia Hidalgo, Baltasar Cabezudo,
¿vale? Y es una sectorización fitogeográfica de la provincia de Málaga. ¿Qué significa esto? El territorio de Málaga, de la provincia de Málaga, está sectorizado, está caracterizado, y se desarrollan o se describen una serie de unidades en función a las particularidades biogeográficas que tiene esa zona en concreto. Como están, como digamos, está sectorizado, está categorizado según la vegetación, esta sectorización es fitogeográfica. La fitogeografía es la ciencia o la parte de la biogeografía que estudia la distribución de la vegetación en el planeta, mientras que la zoogeografía es la parte de la biogeografía que estudia la distribución de la fauna en la Tierra. ¿Vale? La Tierra o en la zona que en concreto, normalmente en zonas de un área bastante importante, una extensión grande. ¿Vale? Entonces aquí tenéis una sectorización. Está muy bien para hacer descripciones de determinados estudios. Si estás haciendo, por ejemplo, un estudio de ecología y estás trabajando sobre esta determinada zona, o aquí, por ejemplo, la zona que nos ocupa, Benaví, todo esto es la zona de Sierra Bermeja. ¿Vale? El punto 3.1 sería el correspondiente a lo que se sectoriza como sector bermejense, ¿vale? Y hay dos zonas. La zona de Carratraca, la veis aquí aislada, la 3.2, ¿veis? Subsector carratracense, ¿vale? Y el 3.1 es el subsector bermejense, que sería, digamos, toda la Sierra Bermeja. Lo que ocupa principalmente es el subsector bermejense, ¿vale? Del sector bermejense. Está muy bien esto porque podéis ver también aquí como, por ejemplo, la vegetación, es decir, todas estas zonas que estáis viendo en color rojo son zonas que mantienen unas características de poblaciones vegetales, de comunidades, de especies, comunidades, de alianzas, de asociaciones, es decir, cosas que son similares, por decirlo de manera fácil para que todos lo entendamos. Es decir, una vegetación similar en esta zona, fijaros que está aislada, porque aquí en esta zona entran poblaciones de la 5.1, que sería del sector malacitano axarquiense, ¿vale? Es decir, todo esto que está aquí en verde, el subsector 5.1 y 5.2, son zonas que tienen poblaciones vegetales, ya digo, son más bien comunidades, alianzas, asociaciones, que son similares y distintas a estas de aquí. Y luego, en la Sierra de las Nieves, y sobre todo lo que es incluso por aquí, ¿no? Benadalí, la Jimera del Íbar, Ronda Riate, pertenecerían a lo que es el sector rondeño. Fijaros cómo es diferente, es diferente. Todo este tipo todas las características de esta zona son distintas del sector bermejense. Esto es otro de los puntos que podemos tener en cuenta cuando hemos hablado tanto de qué tiene de especial Sierra Bermeja a la hora de la necesidad de llevar a cabo una protección especial o de declarar como parque nacional o incluso incluirla dentro de los territorios del parque nacional, del actual parque nacional de Sierra de las Nieves. ¿Vale? Tiene entidades propias, incluso no solamente a nivel del suelo o a nivel de esas rocas madre, sino también a nivel de la propia vegetación, que efectivamente, como bien dice la biogeografía y la fitografía, es que está influenciada también por ese suelo. Efectivamente, a nivel de endemismo, a nivel de especies que crecen allí y todo esto. ¿Vale? Es muy interesante. Aquí me está hablando Morinonita, la zona 3.1 corresponde con las zonas de peridotitas. Efectivamente. Por eso comentaba que es esta zona específica y especial y peculiar, ¿vale? Y que apoya en ese sentido a nivel, por ejemplo, del valor geológico o de la singularidad geológica del territorio, pero no a nivel de Málaga nada más, porque si os fijáis, ahí estaría marcado, digamos, esa zona de peridotitas, pero que es que a nivel de España es el sitio en el que existe, o sea, que es que no es una cosa, incluso a nivel mundial es una de las zonas con mayor cantidad de peridotitas, digamos, ¿vale? O sea, que es una cosa interesantísima que, como tantas otras, se ha pasado por alto y no, bueno, a la hora de la protección. ¿Vale? Que me repito mucho con el tema este. Vamos a ver, yo creo que eso ya lo hemos hablado y lo tenemos más que claro. La zona 3.1 corresponde y la zona 3.2 también, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, del clima hemos hablado un poquito también, ¿vale? Bueno, la zona interna, esto no queremos tampoco meternos mucho en... No, yo no soy especialista en geología, aquí tengo ahora mismo gente que está escuchando, que saben de geología muchísimo y que si algún día se atreven y se animan y quieren participar conmigo aquí, pues lo único que tenemos que hacer es conectarnos y bueno, y hablamos de las peculiaridades del suelo, de esa roca, ¿vale? De esa roca ultra básica, y lo hablamos con mucha más calma y con mucho más detalle, ¿vale? La hidrología, la flora y la fauna,
la flora y la fauna, ya ves tú, esto por ver algún documento, por no coger aquí un libro, pero ya ves tú lo que habla de la flora y la fauna en Wikipedia. Si atendemos a lo que la Wikipedia habla de la flora y la fauna y de la geología y de todo, esto no lo declaran como paisaje, vamos, como paisaje ni protegido, vamos, ni paisaje ni siquiera, ¿vale? Bueno, es la Sierra Real. Y luego tenemos aquí lo que os decía antes, en la página de la Junta de Andalucía, que también la hemos estado chorreteando un poco ya, el paraje natural, lo que serían los datos del paraje natural. Aquí hay una página donde viene el mapa, que ya lo conocemos. Ya os digo que esto puede ser muy interesante para aquellas personas que no conocen Sierra Bermeja, que lo están escuchando desde fuera de la provincia de Málaga, gente que sea pues de Córdoba, de Jaén, que nunca haya estado por aquí, o incluso gente del norte de España, que está escuchando un poco lo que ha ocurrido con Sierra Bermeja, pero que no lo conocen, que no tienen realmente idea de lo que es esto. Bueno, datos de interés, ya hemos hablado de la especie, lo de los temas del crecimiento de más de 50 especies difíciles de ver en otros espacios naturales, ya os podéis imaginar por qué, el tipo de suelo, las condiciones microclimáticas del territorio. Aquí incluso hablamos de algunas especies que podemos buscarlas, el Gallium viridiflorum. Todo esto lo hablaremos también porque en la presentación de los pinzapares voy a hacer una parte que va a ser también del complejo florístico, el complejo o lo que es el cortejo florístico que puede aparecer también en el suelo, acompañando a estos pinsapos. Aquí viene, por ejemplo, Gallium viridiflorum de Sierra Bermeja, para que hagáis una idea un poquito de cómo sería la planta, ¿vale? Os digo, la diversidad en temas de botánica es tremenda. La única población de pinsapos sobre peridotitas, nos queda claro ya, con una extensión de 90 hectáreas y repartida en 4 zonas distintas. El pinsapo es un tipo de abeto, es una reliquia de un pasado glaciar. Ya hablaremos también de lo del tema de la flora terciaria, ¿vale? Y de la importancia que tiene la flora terciaria y cómo pueden considerarse, pues, bueno, realmente el pinsapar que estamos viendo aquí es un pinsapar relicto, que se solicita también acantonado en una zona concreta en la que encuentra las condiciones básicas o las condiciones que requiere para poder desarrollarse. Porque antes, por supuesto, ocupaba una extensión muchísimo más grande en España, por Dios, lo que es la península ibérica, España, ay madre mía, una extensión mucho más grande en todo lo que los territorios de hoy en día sería la península ibérica, Europa, todo esto pudo ocupar zonas más grandes, pero que al final con la retirada de los climas más fríos, hielos y todo esto, al final pues ha quedado acantonado en determinadas zonas donde las precipitaciones, como hemos estado hablando, pues son bastante elevadas y todo esto, es decir, una flora del terciario que proviene de esa época, ¿vale? De esa fecha y que ha quedado relegada a esas zonas concretas donde se dan esas condiciones concretas que le permiten todavía seguir sobreviviendo y seguir estando ahí, ¿vale? También hay otras muchas especies, por supuesto, pero bueno, no vamos a hablar tampoco de botánica en cuanto a muchísimas especies porque imaginaros, habría que hacer una presentación concreta para hablar solamente de la botánica, de la especie botánica y del valor botánico de Sierra Bermeja, ¿vale? La rica vegetación del paraje es hogar de numerosos mamíferos, el corzo, la jineta, bueno, en muchos sitios la jineta no solamente está allí, claro está, el matorral, los meloncillos, que los podemos ver también aquí al lado, en el paraje natural de la desembocadura Guadalhorce, por ejemplo, ¿vale? Bueno, esto no es muy... Patrimonio cultural, bueno, es muy importante, sobre todo de Sierra Bermeja y de todo lo que es la Sierra de las Nieves, por favor, no nos olvidemos de la parte de geografía humana, de todo lo que sería los pueblos, la manera en la que vive la gente en esos pueblos, el encanto, como dice aquí, de los pueblos de una herencia árabe propio de la comarca, los bellos paisajes, los castañares de toda la zona, que no son no está hablando, los castañares me refiero del Valle del Genal en concreto, que no sé cómo no quiero ni pensarlo, no sé cómo se habrán visto afectados los castañares del Valle del Genal. Pero el que conoce la zona sabe perfectamente lo que son los castañares del Valle del Genal. Cuando yo estaba haciendo prácticas de botánica en la Universidad de Jaén, nos trajeron a Conciencia a Málaga para ver Sierra Bermeja y para ver los castañares del Valle del Genal. Entonces, imaginaros el valor que tiene eso. Pero eso no solamente a nivel de botánica y a nivel de ecosistemas y a nivel de lo que queráis, sino también a nivel de la propia economía local y de lo que sobrevive realmente esta gente que vive en estos pueblos. Entonces, esto hay que verlo despacio. Yo no sé cómo se habrá visto afectado. Estaba pensando incluso el domingo en darme una vuelta por allí y no sé si ir o no ir, porque lo mismo veo algo que me pone demasiado mal. Además le tengo mucho cariño a esta zona en concreto, siempre me ha gustado mucho de Málaga, yo no soy malagueño, y siempre cuando he venido aquí, la primera vez que vine fue para hacer lo del muestreo en los pinzapares de Junquera y en los pinzapares de Sierra Bermeja. Luego después estando aquí he ido mucho por allí, no sé por qué, hay gente que le gusta mucho la Sarquía y le gusta mucho esa zona,
pero he terminado yendo mucho siempre a los montes de Málaga por cercanía y muchísimo a la Sierra de las Nieves y a Bermeja por cercanía también y por valor. Y al final pues uno le coge mucho cariño a toda esa zona. En fin, para alguien que no es de aquí, pues buenas prácticas. Bueno, esto ya son las cosas normales que te cuentan siempre aquí, de que no hagas locura en el monte y no te vuelvas loco haciendo lo que no debes. Vale, aquí, bueno, hablar también de esto, yo creo que ya hemos tratado también un poco esto, no vamos a entrar aquí en a ver nada de botánica, me hubiera gustado hablar un poco más de esto, fijaros como las de la periodita, un material ultramáfico, lo que decíamos anteriormente, las rocas ultramáficas que se conocen también como ultrabásicas, ¿vale? Que es el nombre quizás que os conozcáis un poco más, que se proceden del manto terrestre a más de 70 kilómetros de profundidad. Creo que no sé si fue en la orogenia alpina, me va a matar Natalia, que está por aquí, como me equivoque. Creo que en la orogenia alpina puede ser cuando se produjo la salida de estos materiales hacia el exterior y tienen unos 35 millones de años de antigüedad. Las rocas más abundantes son las peridotitas, algunos minerales en profundidad, también sí que se forman serpentinas también, que también tienen unas peculiaridades bastante interesantes para el desarrollo y la especiación vegetal, porque también estas condiciones de serpentina y en los sitios donde hay estas serpentinas también son muy especialitos y generan flora y especiación por esas características, la bioquímica, la que tienen que desarrollar esas plantas para poder vivir en estas zonas y todo, en fin, a nivel de morfología, a nivel de todo, hay muchos endemismos también en zonas de serpentina, ¿vale? Pues muy bien, yo creo que ya hemos echado un vistazo general a todo esto, hemos visto muchas cosas y yo por mi parte creo que ya hemos revisado todo lo que yo tenía hoy ganas de revisar y hemos echado un vistazo a todo, ¿vale? Entonces, es la orogenia alpina. Menos mal, madre mía. Pues es que mi cabeza me falla, ¿eh? Ya no tengo 20 años. Antes iba mucho mejor. Ya cada día se me olvidan muchas más cosas. Dice, hasta que no lleve un poco y empiece a reverdecer, dará mucha pena ver esa zona. Ya te digo, mira, yo he visto, y no quiero poner fotos, pero ya os digo, Pablo Aragón, que lo digo aquí para que todo el mundo lo escuche. Pablo Aragón Macías es una de las personas que conozco, seguro que hay muchas más personas, pero no las conozco. Pero Pablo Aragón Macías es una de las personas más activas dentro del tema de la protección, del tema de la reivindicación también de Sierra Bermeja como espacio protegido, como parque nacional, como todo lo que queráis, y lleva muchísimo tiempo subiendo, echando fotografías, tomando fotos en distintas estaciones, en invierno, los pinsapos nevados, es decir, de fauna, flora, vegetación de todo tipo, fotografías, documentando a nivel incluso de micología, ha echado fotos, es decir, tiene una documentación impresionante. Y en la charla del Pinsapo, pues cuando he intentado buscar algunas fotos, que yo tengo bastantes fotos, pero claro, es que lo que tiene este hombre, lo que Pablo tiene de fotografía, ya os digo que es que yo conozco, hay mucha más gente, por supuesto. Pablo se mueve mucho con esto y está poniendo fotos últimamente, está subiendo fotos, aunque dice que eso es prudente y no quiere poner fotos, no quiere estar cansando poniendo fotografías todo el rato y todo el lío. Y está viendo, bueno, pues algunas cosas que son positivas, cosas que son muy negativas, cosas que están muy mal y otras que, bueno, en fin, ya os digo, esto llevamos 2 días o 3 días desde que se extinguió el incendio, desde que se controló, porque siguen allí trabajando y van a estar semanas trabajando hasta que se aseguren de que todos los focos y todos los puntos están totalmente controlados y no provocan una recidiva del incendio. ¿Vale? Pues bueno, señores, yo creo que ya, si queréis que hablemos de alguna otra cosilla más o queréis comentar algo, lo comentamos. No sé si me dejo algo que sea general de la sierra o algo de lo que yo quería ver. Aquí, por ejemplo, en este libro, en el que os he comentado ya unas cuantas veces, precisamente hay una parte del libro que habla, no sé si se ve, que habla precisamente del Pinsapar de Sierra Bermeja. Fijaros que es un libro que está hablando del Pinsapar, o sea, este tema, ¿no? Es el capítulo. Está hablando del Pinsapar, pero hace una mención especial, ¿vale? Aquí lo tenéis. Hace una mención especial, aquí está, hace una mención especial al Pinsapar de Sierra Bermeja por las particularidades que tiene a nivel del suelo, a nivel de esas periotitas y todo esto, ¿vale? Bueno, pues yo creo que ya está listo, ya hemos hecho un buen rato de charla, sobre todo yo porque soy el único que puede hablar aquí y, y ya está. Nos vemos si no en la siguiente y bueno, informaré un poquito de cuándo va a ser esa charla del Pinsapo y hablaremos un poco de botánica, veremos todas las características de la especie, en fin,
yo qué sé, lo que me apetezca. Aquí la cosa está aquí todo el rato hablando de lo mismo. Yo no quiero hablar nada más que de otra cosa que sea de esto. Así que, a pellizcos, muchas gracias, hombre. Venga, os mando un saludo a todos y mirad lo que voy a hacer. Como tengo aquí esto, bueno, no sé si tengo preparado aquí una esta para irme o no irme, pero bueno, ya corto directamente y nos vemos en la próxima. Un saludo, señores.